Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Bienestar y Mujer, yo soy Berenice Díaz de León. Estaremos a través de Mood TV de 2 a 3 en este gran programa. Quiero agradecer todos sus mensajes y todas las tarjetas que ya recibieron. De hecho ayer entregamos otras 2 más. Espero nos sigan en nuestras redes sociales también como Bienestar y Mujer o a www.revista BM. Ahí pueden descargar también la edición que ya está ahorita la nueva de julio y también toda la parte de nuestros cupones. Y bueno, este es un gran programa porque creo que en algún momento o conoces o eres este tipo de personas. Ese tipo de personas que a veces negamos que la parte del ego nos está ganando. Aunque bueno, pues también el ego a veces no es malo, pero bueno, para eso tenemos 2 de nuestros especialistas. Pues seguramente conoces a aquella persona que siempre quiere tener la razón, que habla sobre algún tema y lo que tú le puedas debatir sobre él es el que tiene la razón. Esta parte es la que vamos hoy a tratar del ego, como también de otras cuestiones, y para él, como siempre, bueno, voy a empezar por las mujeres, mejor dicho, Elizabeth Sosa, psicóloga, quien me acompaña esta tarde. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola, Veré, mucho gusto en saludarlos y estar aquí de nuevo. Y pues ya estamos listos para empezar con este tema. Me parece perfecto a mí, Eli. Muy bonita te veo. Gracias, ya. Hay que arreglarlo. Ya el embarazo, ya hizo las suyas. Ya sí, regresaste ya, vez. Pues, sí, cambia, ¿verdad? Uno después de 2 añitos. Sí, ¿verdad? Bien, pues gracias por estar aquí. Y como siempre, todos los martes, Rick Barroso con sus 7 caramelos de la felicidad. ¿Cómo estás, Rick? Muy bien, gracias otra vez por la invitación. Y pues ya no habías invitado, ya eres de la casa. Bueno, ya es que no sé, bueno, entonces gracias. Otra vez, gracias a todos ustedes por vernos. Y pues hoy vamos a hablar justamente de un caramelo que en mi libro yo incluyo, que es el ego, ¿no? La importancia de conocerlo. Empecemos por esto, ¿el ego es bueno o es malo? Tú, Rick, pues primero. Pienso que, bueno, yo de lo que sé o de lo que yo plasmo en mi libro, pues al final dicen que el ego es una entidad que al final nos aborda a todos, pero que así como algo espiritual, como lo que han dicho que a lo mejor puede ser algo supremo, no han llegado ningún filósofo, ningún individuo a poder explicar la profundidad de lo que es el ego, ¿no? Porque hay quien dice que es un falso yo, algo que al final nos llega a poseer y que nos lleva al sufrimiento, nos puede llevar al suicidio, nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar a la ansiedad y nos puede llevar a muchos lugares que al final, si no lo hacemos consciente cómo nos ataca, digo, porque está esta parte del ego que tradicionalmente hablan de que es el que se cree mucho, esta parte vanidosa o egocéntrica, Pero quería ¿no? decir que es parte de la vanidad. Ajá, pero bueno, la vanidad es una. mala. Es que a lo que, bueno, como yo planteo el ego, sí tiene una profundidad en el sentido de que lo que han planteado, ¿no? No sé si han escuchado de los 7 pecados capitales, ¿Sí? ¿no? Uh-huh. Estos pecados o estas entidades que es la soberbia, la vanidad, la gula, pues al final son placeres que todos los humanos estamos de alguna manera tentados y que si caemos en esos placeres y vamos hacia el exceso, nos vamos destruyendo. Uh-huh. Entonces siempre nuestro mismo ego nos va a buscar llevar para allá, ¿no? Y si no tenemos una misión o un propósito, pues es más fácil caer, que en mi libro hablo de una frase que si te conoces bien a ti mismo y conoces aparte a tu enemigo, es menos factible que caigas, ¿no? Que también de esto hablaba un filósofo que se llama Lao Tse, uh-huh, que habla sobre la importancia de conocerse a uno mismo y la importancia de conocer pues el ego, porque al final pues, el ego es el enemigo real de nosotros. Muchas veces vamos peleando con la gente o vamos, no sé, teniendo ciertos arranques hacia los demás, pero nunca indagamos sobre nuestro mismo ego, ¿no? O sea, que son proyecciones y es una falsa entidad que al final nos hace, como ya lo dije, pues caer varias veces. A ver, Eli, en la parte psicológica, ¿el ego es bueno o es malo? Yo creo que es necesario, porque al final es lo que te define como persona. El ego como tal, en la psicología, es el yo. Es lo que te hace ser yo como persona, como
Ahí está. Sí. Pues, ¿qué es lo que te da la personalidad? Es lo que te da las características, pero pueden ser, vamos a usar estas palabras, ¿no? Buenas o malas, porque puede hacer que digas, mi yo, justamente, ¿no? Me hace tener querer tener la razón en todo. Entonces ya no te favoreció, porque te va a aislar. Claro. Y en cambio, también es necesario porque si no tienes una individualidad, difícilmente entonces vas a saber quién eres en este mundo, ¿no? Y entonces vemos a personas sumamente dependientes que necesitan o su existencia está a partir de otra persona. Uh-huh. Eso es lo caótico. Yo creo que sí es necesaria esta parte del tema del ego, pero sobre todo saber cómo educarlo y regularlo para que no se vuelva como un caos en la persona. Sí, como un exceso, ¿no? De lo que hablamos, de tener la razón, de ser el perfecto en todo, en siempre corregir a las personas, Exacto. ¿no? Que eso es como... Yo soy de la opinión que el ego es bueno y puede ser malo, por eso empecé el programa así, pero Rick, bueno, de esto se trata este programa, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista totalmente diferente, pues también creo que y no soy una gran filósofa ni una gran escritora, pero en algún momento de tu vida es como la autoestima. O sea, la tienes también que tener, pues sí, alta para valorarte, pero no caer en este exceso del egocentrismo, ¿no? Y yo diría una autoestima sana, Uh-huh. porque alta también podríamos indicar que me creo superior a los demás, o baja, pues estoy en el inferior. Algo que sea sano. Tal vez esa podría Como ser la una media, ¿no? Una palabra buena, tal vez, para regular. Quererte, amarte, ¿no? Uh-huh. Debatir en algunos temas podría Uh-huh. ser, pero no siempre teniendo la razón. Exactamente, porque no solo es tener la razón, sino existen como muchos otros tipos de ego, ¿no? Los que se cuelgan de los otros, los que hacen cosas que también se minimizan o se inferiorizan, ¿no? Y justo todo esto que comentaba Rick de aprender el autoconocimiento, porque creo que eso se refiere mucho, ¿no? El aprender a escuchar, a conocernos y a partir de eso definirnos como personas. Y eso es lo que nos va a dar una personalidad y lo que a ti te define. Si yo hago mucho este ejercicio, ¿cómo te defines como persona? ¿Qué característica tienes? ¿Cómo es tu personalidad? ¿No? Podríamos cambiarla. ¿Cómo es tu ego? Y muchas personas no tienen idea de qué decir, de qué contestar. O no saben ni siquiera, igual que se ponen el pelo. Casi. Ese que se pone aquí en el cabello. cabello. Sí, el que te da aroma, Sí, ¿no? sí. Y es que es muy interesante porque las personas no saben Pero fíjate cómo. qué buen ejercicio, ¿no? Porque si realmente que le preguntes así a las personas y van a decir, pues no sé, ¿no? Exacto. Si soy egocentrista, si tengo esta parte del yo, que creo que también eso es realmente a veces hasta molesto, ¿no? Ese tipo de personas que todo el tiempo yo hago, yo hice, yo soy, yo tengo, yo, ¿no? Y más si venimos de una cultura que al final pienso que alimenta todo el tiempo esta parte del ego, ¿no? A través de reconocimientos, a través de, bueno, calificaciones, a través de que te dicen cómo tienes que vivir pues cómo tienes que ser, ¿no? Al final alimentan la parte del ego en el sentido, digo, filosóficamente como yo lo veo, es que el ego es una entidad que al final te lleva hacia el miedo, hacia el enojo, hacia emociones que al final terminan pues autodestruyéndote, ¿no? Como el rencor o el no perdonar o toda esta parte de la avaricia y que al final si tú permites que eso al final guíe tu vida, pues al final vas a terminar en algún lugar pues oscuro, ¿no? Al final esta parte de un yo pues quizá falso, ¿no? Que a lo mejor en lo que platica la psicóloga podemos no diferir, sino son como, estamos hablando como de lo mismo, No, pero ellos al lo final ven. todos Es tenemos que como yo puntos de también vista, pienso ajá. esa parte Ujú. de conocer de tu individualidad, ¿no? Pero yo esa parte, filosóficamente la veo como una parte quizá suprema, una parte donde lo que realmente eres, pues eres creativo, eres valiente, eres toda esta parte al final positiva, ¿no? Pues bueno, también la gente podría tomarlo como que eres vanidoso o que egocentrista. Bueno, es que también es como lo tome la percepción de las personas. Yo creo que también viene de cómo uno lo diga, porque como uno lo sienta o lo piense, porque hay que O sea, recordar también que tiene que tener es que el pensamiento es muy diferente decir desde un pensamiento amoroso, desde un pensamiento de pues yo sí soy inteligente a decir, oye, yo soy inteligente.
tiene que ver lo que piensa, porque de ahí es de lo que uno siente, es como va a salir Como el tú- mensaje. Como corporalmente lo digas. Exactamente, y tu voz va a salir, si yo lo digo de una manera egocentrista, pues va a salir con esa... Yo soy bien linda. Ándale, por ejemplo, eso es un falso. Eso es una expresión No, total bueno, ya, qué del verdad. ego, ¿no? Entonces, filosóficamente sí es algo con lo que realmente yo pienso que uno mismo tiene que, pues, que competir, que en algunas religiones o filosofías lo mencionan, por ejemplo, como el maya, que es una ilusión en el hinduismo, el diablo en la religión cristiana, en la psicología creo que le llaman el yo saboteador. Entonces, le han llamado de diferentes maneras a esta, pues, entidad, pero al final, desde antes de Cristo se mencionaba Julio César, Maquiavelo, mencionaban este tipo de entidades que al final, más bien esta entidad, que al final nos puede poseer y nos puede llevar a la autodestrucción. ¿Tú Bueno. qué opinas, mi Eli? Es que yo estoy buscando aquí el ejercicio que pusiste, pero no lo encuentro. Fíjate que bueno, creo que hay muchas formas de intentar explicar qué es justamente el ego o el yo de las personas. Yo creo que aquí algo importante es tratar de identificarnos, ¿no? Va a haber formas o palabras que cada uno utilice y es tratar de, ¿qué palabra puedo usar? De explicarnos para que los demás comprendan la importancia de este tema, porque al final es un tema muy importante, porque es el que te va a dar como toda esta subjetividad. Entonces el que te hace al final. Es el que te Ujú. hace, es el que te da, crea. el que te crea, el que te da la personalidad, el que hace que te sientas como un ser humano, ¿no? Y que aunque haya muchas formas de intentar, creo que todas las culturas o la gran mayoría han intentado explicar cómo estamos hechos, de dónde salimos, ¿no? Inclusive la Biblia dice, ¿no? Que estamos hechos a la imagen de Dios, porque tratamos de darnos una explicación de lo que somos. Claro. Entonces, yo creo que aquí un factor importante es identificar cómo me veo yo, cómo me percibo yo y qué es lo que quiero transmitir de mí. Porque retomando lo que dice Rick, por ejemplo, es decir, si yo solamente me digo, yo soy de una forma o yo soy de otra forma, es que yo soy mamá, entonces me voy a limitar y ya van a entrar las limitaciones como persona. Porque no me voy a dejar ser profesionista, porque no me voy a dejar ser esposa, porque yo soy mamá. Entonces ahí también están las limitantes que nos hacen ese ego o ese yo. Y entonces es aprender también a darnos permiso y decir, bueno, yo soy mamá y también puedo ser, no sé, puedo ser esposa, puedo ser profesionista, puedo ser hija, puedo ser hermana. Es que ese mismo ego no nos Y eso no te reduzca. hace ser como un yo, ¿no? Exacto, o sea, que no te quedes reducida a una sola cosa, a que tu yo te determine tanto, te delimite tanto, que no te permita hacer más, que eso pasa muy a menudo. Eso es al menos lo que yo veo desde esta parte psicológica. Cuando una persona llega y ya te dijo, yo soy esto, ya perdió. Porque justamente en esta como falsedad, ¿qué es lo que hace? Pues te reduce y te quita las posibilidades de crecer o de seguir avanzando como persona. Y pues como veo que tocan mucho la palabra de la felicidad, ¿cómo vas a alcanzar la felicidad si tú mismo ya te encuadraste, ya te quedaste en un cajón y no pudiste avanzar? Entonces yo creo que eso es algo importante, aprender a no reducirnos a partir de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Aprender a crecer con esto que es el ego. Porque igual, o sea, yo sí quiero enfatizar esto. Cada vez que decimos nada más yo soy esto, ya terminamos ahí con nuestra, si quieres, con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades, porque entonces no estamos avanzando Con nuestro proyecto de vida, Exacto. porque realmente ya te estás poniendo ahí una barrera. Exacto, y es una limitación, ¿no? Entonces, Pues vamos a ir a un corte, pero me encantaría poner aquí un ejercicio que pone Rick, que es el caramelo morado de la transformación, que dice, compite contra ti mismo, enfrenta tus miedos, mejora tus pensamientos, obtén felicidad y obtén seguridad. Y esta es como una parte de un ejercicio que tú pones, ¿no? Para que aquí lo escriban. Justamente ahí es ser consciente, digo, la manera como te han enseñado a pensar culturalmente, que al final yo pienso que en nuestra cultura nos han alimentado de miedos desde que ves las noticias. Ay, Todo el tiempo es miedo, y entonces eso ya lo traemos como una aplicación en un celular, que aunque lo reinicies siempre está esa, pues esa mentalidad que al final
a los que dominan les conviene que pensemos pues con miedo. Vamos a con regresar pena, con ¿no? eso porque vamos a un corte, Ah, ok. si no en cabina me regañan. Entonces vamos a un cortito, regresamos con este tema. Estamos en Bienestar y Mujer a través de Mood TV. Listo, estamos de regreso y bueno, tenemos un súper tema que se llama ego, el ego, hablemos sobre el ego. Y nos quedamos justamente en la parte del libro de Rick, que por favor lo tienen que ir a comprar para que entiendan realmente el concepto de cómo cada caramelo va siendo, aquí lo pongo ya, ajá. Habla sobre, ¿qué es lo que pones aquí? ¿Como unos propósitos? No, el chiste es como- que cuando tú enfrentas esta parte de tu ego, ¿Te preguntas a ti mismo obtienes, esto? ajá, pues tú, Ok. ¿qué es lo que te da miedo, no? Siempre tomamos decisiones contrarias a lo que, por ejemplo, si te da miedo, a mí me da miedo hablar en público. A y ver, entonces, te interrumpo. Aquí, por ejemplo, compite contra ti mismo. ajá, el ego es esta parte que hablo de que pues, tú no tienes que estar compitiendo con, como te enseñan, con otro mexicano, con otra persona. Que Siempre ni es- se les da aquí, ¿no? Bueno. Es que por eso somos el país de los cangrejos, porque justamente Sí. desde la escuela te enseñan a estar compitiendo en vez de ayudarnos. Porque acuérdate que si divides al pueblo, pues vences, ¿no? Entonces, Claro. si yo creo competencia y creo separación, es más fácil manipular al individuo. Entonces, lo que hacen estos seres tan inteligentes de los que siempre hablo, al final es crear o fomentar esta parte egocentrista, donde también te dicen, ah, pues ten un título y ya eres alguien, ¿no? Cómprate un coche y ya eres alguien. Y realmente siempre te enseñan a que lo externo eres tú, en vez de enseñarte a que tú le des sentido a lo Pero, por externo ejemplo, como para tal. mí, si yo me hiciera esta pregunta, compite contra ti mismo, es tengo que competir conmigo misma, Sí, no con- con los demás. O sea, este Ajá. ejercicio es yo conmigo. O sea, si quiero ser la mejor conductora, no tengo por qué imitar a los siguientes, por decir. O la mejor editora, no tengo que crear cosas semejantes. Es hacia mí, Ajá. que tengo que trabajar conmigo.
Justamente, por ejemplo, si te da miedo algo, si te da pena, si te da todas estas... Pero ese sería enfrentar tus miedos. Ajá, bueno, es que todo lo que es el ego o competir contra ti mismo viene Es que estoy hablando así como para que entiendan más. Ajá, sí, por eso, o sea, haz de cuenta, competir contra ti mismo es esta parte de que a lo mejor si algo te hace enojar, en vez de irte sobre los demás, es cuestionarte a ti que por qué siento esto y qué es lo que realmente me hace enojar. Espejo, llórale. Ajá, o a veces te haces, no sé, te dices cosas frente al espejo, a lo mejor de, me veo mal o me veo fea. Esta parte, yo en mi libro lo que menciono que el ego es lo que te lleva como un estado de destrucción. O sea, un estado de donde una entidad, llamémosle, como te digo, le han llamado Maya, o tú le puedes llamar que también monstruo, se como quiera. uno mismo. Es que tú eres, porque al final, por ejemplo, ¿no? si te tú miras sabes, y qué mal me veo hoy. Pues supongamos, tú tienes una meta, estar en forma, o ponerte a dieta, ¿no? Tu ego te va a hacer que caigas, o sea, tu ego te va a decir, mira, tú cómete esa hamburguesita, no pasa nada. Tu ego te va a decir, pues que no, ve con la gente que al final te va a llevar hacia el fracaso de lo que tú quieres lograr. Y por así decirlo, tu alma te va a decir, no, o sea, vete hacia lo que tú quieres. O sea, es esta parte de voluntad. Pero fíjate, ahí diste un punto muy importante, ¿no? Mencionar lo del ejercicio, porque podría entrar en ego. O sea, si la persona exactamente no cae en esta tentación de la hamburguesita, se empieza a poner en forma, esto se empieza a marcar, etcétera, entonces la gente dice, qué vanidoso, y cae en la parte del ego. ¿Podría ser? Ajá, pero es que depende, yo lo que Ay, me como refiero, sabes si es... pero espérame, depende de la conciencia, en lo que yo hablo en mi libro es la conciencia por lo que lo haces. Es muy diferente ponerte a dieta para presumir y decir, mira mi cuerpo, o incluso comprarte ropa, a comprarte ropa con la conciencia de, mira, pues a lo mejor me veo bien y voy a hacer que más gente se acerque a mí, voy a oler bien para que la gente se acerque. Es muy diferente la conciencia o el propósito, ¿no? Obviamente va a haber críticas, pero acuérdate es la que lo que de las personas. es un ego proyectado hacia los demás. O sea, lo que yo creo que, lo que yo soy es lo que yo voy a proyectar. Por ejemplo, si tú me dices, oye, yo tengo un proyecto y quiero hacer esto realidad, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? No vas a poder. El que realmente no puede soy yo. Solo estoy proyectando lo que yo pienso de mí hacia ti. Pero tú, claro que vas a poder siempre y cuando pues te enfoques en lo que tú quieres, lo que diga yo, a menos que tú dejes que eso entre en ti. Y por ejemplo en nuestra cultura es muy sonado eso, o sea, siempre que quieras hacer algo diferente, así todo el mundo te dice, no vas a poder, no, es imposible. Eso es como de alguna manera expresar el ego donde vas a limitar a las otras personas. Entonces esa persona es la que tiene el ego mal. ¿O qué opinas, Eli? Psicológicamente, ¿tú qué opinas? Pues es que es un proceso muy cultural. Es el proceso de las enseñanzas y las creencias que tenemos. O sea, depende de las creencias que uno tiene, también vamos a ir formando una personalidad. Aún así, no todos entran en ese margen y van a decir, pues yo me quedo aquí sentado. Sino hay personas que van a ser propositivas y van a intentar aumentar esa parte. Y eso es un ego, bueno, es un ego sano. Es que el ego, bueno, desde este punto es como algo muy sutil, ¿no? Que al final sí nos va a construir. Y quiero hablar por eso de la personalidad, porque la personalidad tiene rasgos muy concretos que hacen que aunque tú vivas dentro de la misma cultura y tengas las mismas creencias, vas a querer salir de ese ambiente para construir algo diferente. Y entonces, aquí viene algo importante, todos también tenemos un temperamento, y el temperamento es algo con lo que ya nacemos, algo que ya está ahí instalado, por herencia, por genética. Sin embargo, el carácter ese sí lo puedes modificar. Y es curioso porque el carácter lo marca la sociedad, las reglas, la autoridad, todo lo que esté implícito alrededor, eso es lo que nos forma un carácter. Y ese sí se puede cambiar. Entonces, cuando hablamos, y si queremos hablar de la persona, o de ese yo, o de ese ego, podemos decir que la persona sí puede cambiar y puede hacer esas transformaciones que requiere. Claro, la gente, como siempre, muchos van a criticar, muchos van a decir estás mal y te van a querer tratar de jalar, porque es como, en psicología podríamos hablar de las teorías de las masas. ¿Qué hace la masa? ¿No? Estás en una fiesta y dices ya me voy, la masa te va a querer regresar y te va a querer jalar y te va a decir quédate.
Pero es curioso. Ay, a mí me pasa y sí me quedo. Pero es muy curioso porque lo que hace es, te sales de la puerta y la masa parece que se vuelve a cerrar y se vuelve a juntar. Y ya, o sea, realmente no pasó nada si te saliste. Claro. Pero la diferencia fue la persona que sí se salió, que se quiso ir a dormir temprano, pues porque al otro día tenía que trabajar. Ujú. Eso sí es un cambio. Y ahí es donde podemos hablar también de un ego sano. Porque no es que seas como egocentrista, perdón, o que solamente te quieras mirar a ti, sino que vas a ver también tus necesidades e inclusive puedes pensar ya en las necesidades de las otras personas. Pero entonces haces puntos de referencia. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos al otro, por eso nos moldeamos. O sea, algunos. ¿No? Pues tratamos de, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo, por eso no estamos desnudos aquí, Claro. ¿verdad? Porque tenemos que moldearnos a algo. Pues sí, porque entonces dirían, ay, Vea se qué cree pasa mucho. aquí, ¿no? Pero lo divertido es eso, justo aprender a hacer diferencias entre nosotros. Y yo creo que saber de dónde vienen nuestras motivaciones, ¿La ¿verdad? gente se enferma de ego? Sí, claro. Y ¿Y tú luego, cómo lo detectas como psicóloga? fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. No te nos ahogues. Fíjate, una vez conocí una señora que decía que solamente ella y su mamá tenían la razón. Y lo podían así como casi lo resaltaba y lo prejuzgaba. Y entonces son personas que viven bajo un estrés y una ira terrible. Ujú. ¿Por qué estrés y ira? Porque imagínate si siempre tienes la razón, si siempre quieres estar bien. Ujú. Eso es horrible, porque entonces no te permites el estar mal. Y vas a estar muy enojado con la vida también, porque no vas a poder disfrutar. Es incompatible esa parte del disfrute, de la felicidad, porque no vas a hacer una diferencia. Vas a Ujú. tener que ir por un camino lineal y no Ujú. vas a permitirte hacer otros movimientos. Y creo que sí es muy importante aprender a hacerlo, hacer cambios en ese sentido. Por eso sí hablo de estos rasgos o de este carácter que puede ser modificado, Ujú. que tú también puedes empezar a adquirir nuevas habilidades y herramientas, pues en base a qué, pues a otros referentes. Si yo conozco a Ver y tiene algo bonito en su personalidad, pues también lo puedo tratar de llevar a mi propio ego, a mi propia personalidad. Eso no quiere decir que te esté copiando, porque ese sería otro tipo de ego, ¿no? El que nada más está ¿Qué es el copiando que todo. mencionas aquí, no? Lo que estábamos hablando, compite con Trini. ¿No aplicaría ahí? ¿Tú qué opinas? Es que yo lo veo como más en el sentido quizá espiritual, ¿no? Porque mira, es como, no sé si lo dijo Albert Para que Einstein. quede como más claro. No sé Ujú. si lo dijo Albert Einstein como tal, pero hay un video que circuló en redes, ¿no? Que Ujú. decían que realmente la oscuridad no existe. Ujú. Lo que es la ausencia de luz, porque la oscuridad no la puedes medir como tal. Ujú. Solo puedes medir la luz, ¿no? Igual intensidad. el frío no existe, Claro. ¿no? Solo puedes medir la temperatura, ¿no? Entonces, a lo que voy, que eso es algo que pasa en nosotros. Quizá nuestro ego es lo que mencionan filósofos. Yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que es un falso yo, ¿no? Cuando está la ausencia de luz en nosotros o una ausencia de un creador. Es como dicen, ¿existe el mal? No, lo que existe es la falta de luz en nosotros, ¿no? Es esta falta de buscar nuestro espíritu o la conexión hacia un creador como tal. Porque es como dicen, ¿existe un Dios o no? Es como si yo dijera, que lo vi hace poquito, ¿no? Que dicen, esto, si yo te dijera que se creó así de la nada, pues quizá dirías, pues no, o sea, me estás mintiendo. Alguien tuvo Porque que... hacerlo, el que envase, los dulces, la Exactamente, etiqueta, el y al frasquito. final lo hizo alguien que pues Rick. sabe, ¿no? Ah, ¿lo hizo No, Rick? me refiero a Candy Pharma. que así funciona. Incluso, por ejemplo, el celular, y eso es algo que eso sí viene de mi propio pensamiento y cuestionamiento, es que lo crea alguien, pero por ejemplo, a lo mejor los de allá adentro se preguntan, ¿existe algo allá afuera que nos creó? El que lo creó no se puede meter aquí, puede mandar mensajes a través de algún, del software, pero no puede entrar físicamente. Entonces a lo que voy, que esto se creó para hacer algo bien. Si tú ves, todo funciona de alguna manera, pues, perfecta. Entonces cuando está esta ausencia del bien en nosotros, es cuando se manifiesta el ego. Y defender nuestro ego, hay gente que cae en la vanidad y que se desfigura, ¿no? Ya se están operando hoy en día todos, y ya que hay un punto donde ya pierdes el concepto del individuo, del ser humano, ¿no? Ya está cayendo
pues otras partes, por ejemplo, Es el exceso. del poder, Ujú. soberbia, avaricia, donde Entonces, ya no sí, nos te importa si hay árboles, ¿no? O sea, imagínate hasta dónde está llegando el ego y que han hecho genocidios. Eso es a lo que yo me refiero más Sí, el como ego con del el ser ego, humano, ¿no? ¿dónde está? Ajá, porque ¿Dónde va a dices, no terminar me con todo lo que está importa si haciendo? podemos seguir, yo voy a destruir, ¿por qué? Porque hay una entidad en mí, como a lo mejor lo hizo O sabes que estás Hitler. haciendo las cosas mal y dices, ay, ¿qué? Que me No, sigan... es algo que, es como si algo te poseyera, es Ujú. como la misma, no sé si les ha pasado, bueno, sí, obviamente, la lujuria, los Obvio, sí, celos. pues, oye, pues, ahora, ¿ya No, viste? Aparte, él ya sabe nuestra vida. no, Seguro sí, no, es la que todos lujuria. hemos caído en algo así. Nosotras no. Llega, O sea, no sé por qué nos señalas. llega un punto donde cuando te posee o el enojo, la ira, pues como que te desconectas y de pronto dices, es que cómo pude haber dicho yo eso, yo no era yo. ¿No, nunca les ha pasado? No sé, pero ahorita lo vas a ver en el corte, ¿eh? Ok, Cuando ok. cuando te veas. Eso lo dije yo. Pues seguimos en Bienestar y Mujer. Yo soy Berenice Díaz de León y estamos a través de Mood TV. Regresamos después del corte.
Pues listo, estamos de regreso en su programa de Bienestar y Mujer y quiero agradecer en cabina, como siempre, a Frida y a Edgar, que bueno, hacen posible que este programa se transmita, ¿verdad? Bravo para ustedes, gracias como siempre. Y bueno, estábamos platicando exactamente de, ¿qué era? ¿En qué nos quedamos? Es que siempre me interrumpen. No, Tú estabas de muy, la lujuria. muy Ajá, profundo. me desconectaste. Perdóname. Sí. No, de que pues No todos puedes interrumpir, ¿eh? hemos caído en algún momento donde Sí, los cierto. celos nos poseen, la lujuria, el enojo. Entonces llega un yo punto donde a Yo creo veces que a te todos, desconectas y de pronto Sí. dices, es que no era yo. Incluso hay gente que ha llegado a matar, ¿no? O sea, dentro de la ira azota a alguien, le golpea y al final después dice, no, no era yo. Hay mucha gente que ha expresado eso y al final es un Eso poquito... pasa mucho con las personas, ¿no? Perdón que interrumpa, Rick, que no se golpean, ¿no? Nunca. Entonces no saben cómo pueden reaccionar cuando se dispara esta parte de la ira, ¿no? Pero es que están generalmente como en un mood racional, Ajá. en lo que se debe y en lo que no se debe, y cuando te dejas dominar un poquito por tus emociones, llámale miedo, llámale enojo, pues efectivamente te van a invadir y vas a conocer partes de ti que desconocías, y eso se llama autoconocimiento. Como el que dicen que si no toma, que desconfías porque no sabes cómo va a Dale algo reaccionar. así, algo así, ¿No? ¿no? Sí. Y así en todos tú, los Rick, temas. no tomas, ¿eh? Entonces Pero qué miedo. tomé. No sabemos cómo es. Pues sí, pues no te conocía. No conozco No, pero tu por lado ejemplo, oscuro. aquí podría citar un poco a Epicuro, que era un filósofo que decía que el placer era necesario para la felicidad, pero un placer equilibrado, porque a veces los placeres nos podrían llevar al sufrimiento, por lo cual también Epicuro decía que había que abstenerse de ciertos placeres, ¿no? O sea, hay placeres que tú puedes decir, mira, hay droga, pero si hago consciente digo, la droga me va a llevar a eso. Yo pienso, por ejemplo, yo en mi vida, si yo veo cómo han terminado, he escuchado testimonios, yo preferiría no llegar ahí, ¿no? Hay gente que Hay placeres destructivos. Exactamente, Y entonces... hay placeres placenteros. Bueno, Repugnante. el placer es como Constructivos. estas conductas que nos dejamos llevar, como decía ella, ¿no? Pues a lo mejor irracionales, o a lo mejor yo también pienso que de estos seres que hablo del sistema y gente tan pensante, que al final lo que hacen pues es despertarnos pues todos los placeres, ¿no? En la música es placer, ¿no? Hoy en día, y aunque les caiga mal el reggaetón, donde los mensajes que están mandando pues son despertar esta parte totalmente animal. Por eso pega. Ajá, exactamente. Y se pegan y se arriman, todo. Muchas cosas donde a la gente pues no la están haciendo ser pensante y llevándolos hacia una parte quizá divina, una parte suprema, Y están una parte sexual humana. de niños, ¿no? Entonces es una parte meramente animal que al final, si yo, persona muy inteligente, quiero hacer un dominio y una manipulación perfecta, pues entonces voy a hacer que a la gente esté dormida, ¿no? Les voy a dar bebidas alcohólicas, les voy a dar drogas, les voy a dar sexo, puro placer, y el placer es lo que domina al individuo. Si yo quito y separo al individuo de su espiritualidad o del espíritu, lo domino así. Y ese es un plan que la gente que sabe y que conoce de todo eso lo está llevando a la práctica perfectamente, porque ahora ya sales y pues ahora sí que ya no hay tanta restricción para obtener pues muchas nada, cosas. ya no hay Pues juegan con limitantes, ¿no? tus necesidades, Ujú. van jugando con las necesidades que tienes. Hay un hombre que me gusta mucho, se llama Maslow, o sea, apellida Maslow, y habla justo de las pirámides de las necesidades humanas. Y hasta abajo habla de las fisiológicas, y por ejemplo incluye el sexo, las relaciones sexuales, el alimento, hasta el hidratarnos. Como que todo esto así lo pone hasta abajo, y después me gustaría retomar algo que se decía hace rato, hablar de las necesidades, o lo vemos así como de seguridad, el coche, la casa, la ropa, y entonces no la venden, como si eso ya fuera autorrealizarnos, como si con eso ya pudiéramos competir contra todos o estar bien, y no es así, porque entonces de todas formas no te encuentras bien, no la pasas bien, y puedes ver a una persona que en apariencia ya tiene como que todo y tampoco la pasa bien, por eso su misma personalidad no lo deja avanzar. Y sigues como haciendo estos constructos sociales y los sigues vendiendo y sigues vendiendo estas creencias de que así es como se va a estar bien.
¿no? Y el punto aquí de muchas filosofías es que también están como mal comprendidas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que hablabas de los epicúreos, me estaba acordando de mis clases de filosofía del CCH, y y me acuerdo que leíamos sobre esto y leíamos muchas historias de seguidores de este hombre y que hacían cada cosa, cada barbaridad, que creo que en realidad estaban, no sé si malentendiendo o estaban solamente tomando también lo que les convenía o su percepción, que estaba haciendo que tampoco llevaran como a la práctica lo sano del placer. Porque hablar de placer es bien bonito, pero sobre todo saber llevarlo, porque hasta que tú te comas un heladito rico y que aprendas a disfrutarlo, estamos hablando de placer. Sí, porque el epicurismo es un placer. Sí, claro. Público y privado, de hecho lo dice en su eslogan como tal. Lo que pasa es que caen en excesos. Están mal entendidos, ¿no? Yo creo que si hablamos de muchas corrientes filosóficas, hasta el feminismo está mal comprendido, ¿no? Y hablamos de igualdad cuando tendríamos que hablar de equidad, o así como en muchas cosas. Por eso creo que las percepciones se van distorsionando y entonces cada quien comprende pues lo que medio quiere o lo que le conviene, ¿no? Lo que me favorece a mí como persona y me va a llevar a que lo que yo creo o mis propias heridas pues se favorezcan. Es que, por ejemplo, yo creo que donde las personas caen en esa malinterpretación es porque una cosa es, por ejemplo, que yo ahorita cite a un pensador, pero lo cito para reforzar un punto que yo viví. Es muy diferente que yo experimente y que si yo ya caí en un exceso y me llevó a un lugar donde yo no la pasé muy bien, al final eso me hizo consciente y eso me di cuenta, ¿no? Entonces, la gente es, por ejemplo, los que siguen a algunas religiones, pues no es lo mismo irte a sentar a una iglesia con un libro que al final tiene mucho conocimiento, pero la idea es practicar y predicar lo que dice ese libro, ¿no? No porque vayas y te sientes en una iglesia y eres un edificador para el bien. O sea, tienes que hacer algo, tienes que practicarlo, tienes que aplicarlo en tu vida, a través de acciones. Entonces, mucha gente puede decir, pues sí, mira, yo soy un seguidor. Hay mucha gente que es muy culta, ¿no? O sea, puedes citarte a muchísimos pensadores, muchísimos filósofos, de cualquier tema, pero no hablan de lo que ellos experimentaron, que esta es la parte que yo cuestiono de los maestros de las instituciones. Por ejemplo, no es lo mismo decir, mira, te voy a decir cómo emprender. Pero yo nunca he puesto un negocio, no sé ni qué es invertir, no sé ni qué es pasar miedo, no sé. El maestro se basa en lo que leyó, no, en lo que dijo alguien más. En lo que dijo fulanito que fue un emprendedor, pero tú ves un maestro ahí. Eso es lo que la mayoría hace y por eso es malinterpretado. Es muy diferente cuando tú lo experimentas y cuando tú buscas a otros que han visto o han pensado algo parecido. Te sustentas de un argumento que surge de tu propia existencia. Eso es lo que yo veo y por lo cual pienso que hay mucha gente que distorsiona, ¿no? Porque pues no hay entendimiento. Es como si yo citara ahorita que yo comparto ese pensamiento de Sócrates, solo sé que no sé nada, es porque entre más quizá vas viviendo, vas leyendo, pues te vas dando cuenta de que el conocimiento es tan impresionante que nunca vas a terminar. Y es cuando yo digo, ahora imagínate, te dicen que teniendo ya un título, una maestría, un doctorado, ya tienes el conocimiento absoluto. Entonces, ese tipo de cuestionamientos yo llegué por mí. Y puedes decir lo mismo que dijo Sócrates, pero surgió de mi propio pensamiento. Lo entendiste. Eso es lo que hace diferente y hace que comprenda a un pensador. Y mucha gente, te digo, o sea, dicen, mira, digo esto, ¿no? Muchos que estudian o que se creen muy estudiosos. Yo siempre digo, a lo mejor yo no soy tan estudioso como tal, solo he tratado de conocerme y de cuestionar y de atreverme. Es lo único que he hecho. Y hay mucha gente que sí tiene mucho conocimiento, pero no lo pone en práctica. No se sale justamente de la masa. Cuando te sales de la masa, como dices, cosas diferentes. Es cuando rompes un paradigma y es cuando descubres y es cuando ves tú de qué eres capaz, tu mente, cuando cambias tu alimentación. Obviamente esta parte de los placeres es lo que yo menciono, que si te los inculcan desde pequeños y te los introducen, todas estas ideas, nunca vas a descubrir absolutamente nada. Es como lo que te digo, te hacen creer que un título, que una maestría, un doctorado ya es la máxima de conocimiento, ya no vas a ir a buscar. Te hacen creer en la religión que Dios se va a enojar, que Dios
te va a castigar, que Dios busca que lo adores en un lugar, que le pidas a Dios, ¿no? Pídele todo lo que no tienes. Y si leemos un poco de Buda, que decía que la base del sufrimiento es el deseo. O sea, imagínate toda su vida para descubrir que la base del sufrimiento es el deseo. Y los que saben dicen, mira, pues despiértales el deseo, que pidan coches, que pidan casas, que pidan todo lo que no tengan. ¿Para qué? Para que sufran y vivan al final en el ego, ¿no? Como yo lo veo, ¿no? En esta parte de sufrimiento, de dolor. Que el ego también lleva, yo creo, que a la gente en drogarse, o sea, acaba de dar un punto importante. Pero todo eso viene, ¿no?, de una manipulación. Sí, porque tú agarras... Te doy el crédito, pasa, por ejemplo, tienes 18 años, ¿no? Ejemplo, abres tu cuentita con tu primer salario, ¿no? Entonces, esto que dice, estas masas, estas mentes abominables, ya está depositando, vamos a hablarle de inmediato, y ahí caes, ¿no? Le ofrezco un crédito, ya tienes el crédito, y dices, claro, si gano tanto, puedo tener el crédito. Que también en las escuelas nunca nos enseñan realmente a administrarnos, ¿no? No hay educación financiera, ¿no? Entonces, te endrogas. Después viene la otra tarjetita que ya le suben. Después manipulan el color. O sea, empiezas con el color azulito, después ya vas con la dorada, después con la negra. Debes ser el mejor cliente, claro, ¿no? Te hablan más. A mí me pasaba, me decían, vamos a extender el crédito, pero ni lo uso. Al final, hoy en día que necesito un crédito, que hoy sí lo necesito, es que no tiene historial. Porque siempre pagó a tiempo. Entonces ya sé. Era que me tenía que haber endrogado, no tendría que haber pagado para que entonces me sigan dando créditos y al final de mi vida debiera todo. Eso es una. Y la otra que hacen estas entidades también es que cuando te venden un seguro o algo, no te lo venden para crear cosas. Te dicen, ¿qué pasa si se muere tu hijo? ¿Qué pasa si te enferman? Claro, todas estas ideas que te han inculcado y que te han lastimado y que no han permitido encontrar lo que yo le llamo tu verdadero yo, este ser, pues quizás saludable, este ser inteligente, creativo, que todas las entidades tenemos, como el ego que hablo. Entonces, si tú dejas y crees, entonces tú al final, esa manipulación lo que hace es que el humano nunca llegue, el individuo nunca llegue a ser humano real. Siempre termina como es que no, los animales pues hasta pienso que son más conscientes y más inteligentes más de como yo veo ahorita, claro, a cómo funciona nuestra sociedad, ¿no? Porque muchos dicen, somos la raza superior. Yo lo cuestionaría, porque si tú ves a los simios, si tú ves todos los animales, cómo funcionan y cómo actúan, y dicen que pues ellos no, y que nosotros somos seres superiores cuando estamos destruyendo un planeta, cuando no nos importa el prójimo, no nos importa competir entre nuestras propias familias, en vez de apoyarnos, es, mira, le está yendo mejor, no le hablamos o lo hacemos a un lado o no lo ayudamos a crecer más. Entonces, esta parte de separación hoy en día se está viendo reflejada. Y si hay un museo que está muy bueno, que es el de la tolerancia. Yo pensé que ibas a decir el de Jenny Rivera. No. ¡Qué insulto! ¡Qué gran museo! Quiero ir este domingo. Al de la tolerancia. Ahí podemos ver todo lo que de alguna manera el ego o esta entidad ha hecho a lo largo de la humanidad. Y que ahorita se está reflejando totalmente, donde la gente ya no está siendo consciente de muchas cosas, ¿no? O sea, ya esta parte de... Y aquí es donde ya nos absorbió el ego. Pues yo pienso que sí. Ya nos absorbió el ego, ¿no? Ya pues no el hombre vemos... se dominó a sí mismo para su perjuicio. Tenemos 2 minutos, Eli, para ti, que nos quieras agregar de este tema. Yo creo que lo importante de este tema es aprender a ser individuos y también aprender a saber cuáles son realmente mis valores y mis creencias, pero no en función a los demás, sino a mí como persona. ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades? ¿Cuáles son mis verdaderos valores, creencias? Que yo creo que es algo que se ha ido perdiendo, justo en esta necesidad de estar con el otro. A mí me llama la atención que han surgido tantos trastornos a partir justamente de querer estar bien con el otro, de vivir para el otro, ¿no? La dependencia, la codependencia, gente que llega diciendo, es que llevo 25 años en esta misma vida, insatisfecha, dolorosa, ansiosa, de sufrimiento, y que no quieren salir de esta parte. Entonces yo creo que hay que aprender a ver cuáles son mis virtudes, aprender también cuáles son mis habilidades, y es más, ¿qué me hace diferente al otro?
Porque si yo aprendo y veo, esto me hace diferente, voy entonces a ser sabio. Y la sabiduría es ese conocimiento puesto en práctica. Y no tengo que esperar a tener 60, 70, 80 años y sentir que me estoy muriendo para poder ser diferente, un ser humano diferente, una persona. Creo que la construcción de la personalidad ya no debemos de dejarla en el dicho de, pues la infancia fue mi destino, no, pues eso fue lo que me tocó, no, sino permitirnos ya como personas pensantes hacer cambios relevantes en nuestro sentido de vida, que nuestra vida tenga significado, no solamente sentido, sino significado, que sea algo relevante para mí, que cuando yo me vea al espejo me sienta orgullosa de mí, no me sienta avergonzado, porque si me siento avergonzado es por eso que yo no cuento pues cómo me fue para llegar hasta aquí, pues porque si me caí, me atropelló el camión, pues no lo voy a contar maravillas, y eso es falsedad. No soy capaz de ser honesto ni conmigo como persona, ¿cómo voy a ser honesto con los demás? Entonces creo que ahí entraría como toda esta máscara que me pongo dentro de mi propio ego, dentro de mi misma persona. Creo que hay que aprender a quitarnos las máscaras. Hay un libro que me gusta muchísimo, se llama El laberinto de la felicidad. Es un cuento pequeñito, pero realmente te hace pensar en eso. ¿Cómo te metes a los laberintos? Simplemente, y los muros que vas construyendo tú, no los demás. Y cómo si es necesario regresar a nosotros para poder salir de los laberintos que construimos y que se construyen alrededor de nosotros. Para mí este es un tema muy importante porque basa de lo que somos como personas. Creo que si lo seguimos mencionando o trastocando a las personas para que se miren, para que tomen conciencia sobre lo que son o lo que podrían ser, si se deciden a quitar miedos, porque al final el miedo es el medio para llegar. Es el que te paraliza. ¿Tus redes sociales, Mieli? Pues a mí me encuentras como Elizabeth Sosa y también en Resurgir, ahí nos encuentras tanto en Facebook, Instagram, Twitter y no sé cuántas ya existen ahora. Perdón, tu teléfono. 5521-757731. Los consultorios están en Calzada de Tlalpan en el número 4337. ¿Ya no das consultas en línea? Ya no. Sí, también ¿Sí? nos seguimos dedicando a eso y que es interesante porque cada vez más personas buscan la consulta online. Pues hay que adaptarnos a las nuevas eras. Claro. A ver, tu conclusión, Rick. 2 minutos. Yo pues digo, como lo que mencionaba ya, esta parte de la autenticidad, pienso que es súper importante, nada más que hay que pagar un precio en nuestra sociedad que puede ser la soledad, ¿no? O sea, hay que estar conscientes que el ser diferente de nuestra sociedad, vivimos en una sociedad donde te dicen el que no tranza no avanza, entonces si te comportas de la forma correcta, la tranza, la mentira y la patraña. Termina siendo tú el que está mal, ¿no? O si haces ejercicio en una cultura donde nadie hace ejercicio, termina siendo metrosexual, otras cosas. Entonces vivimos en una cultura que, como decía Chabelo, del mundo del revés, donde hoy le damos más valor a cosas que no llevan al pensamiento, ni a la reflexión, ni a nada de eso. Y que si quieres ser parte de eso, pues es lo más sencillo, ¿no? Porque no requiere voluntad, no requiere absolutamente, pues, nada, ¿no? Al final estamos ahí enfrascados en la parte del ego, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es esta parte de ser diferentes, de no dejarte llevar por los placeres que hoy en día nos están, pues, ofreciendo, que al final el único camino donde te van a llevar es a la autodestrucción, ¿no? Y a la autodestrucción y a la destrucción de una sociedad, y si nos dejamos llevar más allá, nos puede llevar a la destrucción de todos. Esa sería mi conclusión. En mis redes sociales es Rick Barroso y Candy Pharma, ahí me encuentran en todos lados. Y bueno, yo creo que tenemos una gran conclusión. No es difícil ser diferente, realmente también hay que tener esta parte. Es donde entra también la autoestima, ¿no? Arriesgarte, ¿no? Sí. Porque vas a ser criticado, porque vas a ser cuestionado, juzgado. Entonces, si también no has trabajado esta parte de tu autoestima, pues te van a destruir. Pero el que busca encuentra, Veré, y podremos encontrar personas que sí piensen como nosotros, que tengan hasta hábitos como nosotros. Entonces, también hay que buscar en esa diferencia. Eso tiene razón, y yo donde los encontré es en los libros.
En los libros hay muchísimas personas que hablan de todo esto y para mí son los mejores amigos porque hablan de cosas bien interesantes. Y ahora encuentran también videos. O sea, Bueno, sí, ¿no? O sea, tienen Sí, toda esta claro. parte de la gente que no Sí le gusta hay, igualdad. pero sí Bueno, pienso pero que hay que buscarle, el porcentaje para que de no la nos sociedad sintamos somos un Sí. 20%. No, yo pienso que nunca estamos solos. Bueno, en mi caso yo sí soy creyente de algo más allá y pienso que nunca estoy solo, aunque me quedara, siempre está eso conmigo, Claro, ¿no? siempre nos acompaña. Exacto, algo más allá. Pues ya esta cabina sí se va a quedar sola porque ya nos vamos, porque ya terminó una emisión más de Bienestar y Mujer. Realmente estoy muy agradecida por este espacio, agradezco a MUTV. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes, seguramente vamos a traer un tema que les va a encantar. O también los invito a que por favor nos escriban, ya sea en las redes sociales, para que nos digan qué temas les gustaría que tratáramos en el siguiente programa. Les recuerdo, yo soy Berenice Díaz de León, estamos 3 de Bienestar y Mujer. Nos vemos el próximo martes de 2 a 3. Hasta la próxima.